Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, súper interesante este panel, no solo por la calidad de los speakers, que ya tuvieron una distinguida presentación, sino también es interesante por la temática que aborda, que tiene que ver con el financiamiento PYME, y es súper interesante en general, y en este tiempo es muchísimo más interesante. Ustedes saben que el contexto en el cual vamos a abordar el tema del financiamiento PYME es un contexto complicado para estas empresas, complicado en general para todo el país, por razones que ustedes conocen muy bien, y en particular para las empresas PYMEs, que son, podríamos decirlo desde el punto de vista económico, más vulnerables que las grandes empresas. El desafío del financiamiento es mucho mayor. Entonces, creo que un ámbito como este, que nos va a permitir reflexionar y escuchar a toda esta cadena estratégica de financiamiento PYME, va a ser realmente valiosa para los operadores, para las pymes e incluso para el mercado argentino de valores, a quien represento, que consolida toda esta negociación de productos pymes a nivel nacional y que tiene la expectativa de seguir creciendo cada día más. Como dato, antes de pasar a las preguntas, a los speakers, sí les puedo contar que esta crisis, si bien es una situación hostil para todos, ha generado en el mercado de capitales en los últimos 4 meses 15.000 nuevas empresas que empiezan a utilizar productos del mercado de capitales. 15.000 nuevas empresas en relación a las 900.000 pymes que existen quizás no es mucho, pero pensar que hay 15.000 empresas, 15.000 familias, 15.000 directores que tomaron la decisión de empezar a vender un cheque, vender un pagaré, emitir una obligación negociable, realmente es súper importante. Esto habla del crecimiento del mercado y de esa idea de avance en el gobierno corporativo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son la base del empleo, la base del crecimiento. En este panel ustedes tienen representantes de 3 sociedades de garantías recíprocas, que son, digamos, la columna vertebral del financiamiento PYME hoy en nuestro país, y a Magalí, que representa a la Comisión Nacional de Valores. Si les parece, arranco con Magalí, como para conocer la visión desde el regulador. Magalí representa a la Comisión Nacional de Valores y en particular a un área muy interesante, muy moderna, que está focalizada en las empresas pymes, en entender su realidad y en acompañarlas en este proceso de financiamiento. Así que, si Magalí nos querés contar tu tarea diaria tan importante, con gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, para ponerlos por ahí un poquito en tema, yo estoy a cargo de la subgerencia de pymes de la Comisión Nacional de Valores, que es, como les decía, bastante nueva, tiene 1 año de antigüedad, y nos ocupamos después, por está bueno que hable primero porque nosotros tenemos, somos el regulador de las pymes que se acercan al mercado de capitales para hacer oferta pública primaria. Después van a escuchar que hay otros productos que por ahí son los primeros pasos para entrar al mercado de capitales, muy interesantes, y que comparten estructura un poco con lo que es la ON simple, pero bueno, nosotros estamos como un pasito más, porque es el lugar donde las pymes tienen que mostrarse un poco más al público, enfrentarse a lo que es un regulador, que es a lo que más miedo le suelen tener, y mi rol es en realidad sacarles el miedo a las pymes para que se animen a conocer lo que hacen las SGRs, todos los intermediarios, junto con la Comisión Nacional de Valores, porque es una oportunidad, es una alternativa nueva, es muy simple el producto nuevo al que pueden acceder, tiene una carga informativa bastante más reducida de lo que siempre fue para las pymes que no podían llegar al mercado, porque la verdad que
todo era siempre engorroso, llevaba mucho tiempo, mucho gasto. Y bueno, como les decía, desde el área nuestra estamos ahora tratando de llegar más, de ser un organismo, si bien estatal o que está en Capital Federal, más cercano a todo lo que es el interior también, más cercano a la pyme en sí misma, ¿no? A conocer a quienes forman parte de ella, a qué se dedican, a poder explicarles, sacarles las dudas, dejarles en claro que ahora la CNB con las pymes, bueno, les puede dar a conocer el instrumento, qué posibilidades hay, y no se encuentran ni obligadas a pagar nada, ni obligadas a endeudarse tampoco. Pero sí, yo creo que un poco es una obligación de los que están en pymes y de los que trabajan con pymes conocer la posibilidad que tienen. Porque es... Perdón, te hago una pregunta en base a lo que vos decís. Si yo soy una pyme, ¿te puedo golpear la puerta? ¿Vos me recibís? ¿Te puedo hacer consultas? ¿O tengo que tener un trámite iniciado, algo burocrático para poder charlar con vos de esto que decís? No es necesario que tengas ningún trámite iniciado, no es necesario que tengas que estar en Capital tampoco. Tenemos línea abierta de teléfono, tenemos un correo que contestamos todo el tiempo. No tardamos más de un día en decirles, bueno, te oriento, esta es tu duda, te pongo en contacto con la persona que necesitas. La información también está pública si no se animan primero a hablar con nosotros, pero la verdad es que es un grupo nuevo, es un grupo joven, nos gusta mucho trabajar, escucharlas a las pymes, y la verdad es que no es necesario tener nada interesante para venir a decir, o sea, pueden venir a sacarse las dudas. Bien. Y bueno. Bien, porque en esto de la pyme como sujeto por ahí más vulnerable, algo que nosotros marcamos siempre de MAB como déficit es la planificación financiera de las empresas. Ayer lo hablábamos con Magalí en otro panel, y en esa planificación financiera que las pymes tienen que empezar a hacer para crecer, es central tener buenos asesores, muchas veces internos, muchas veces externos. Las SGRs también son un panel o un espacio de asesoramiento, de consulta. No sé, Jorge, si querés de Asindar contar un poco tu experiencia en relación a las empresas pymes y a estos 2 últimos años donde han estado muy activos en el tema de obligaciones simples. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que la experiencia de la SGR ha sido muy buena y particularmente creemos que ustedes tienen que tener como concepto que la sociedad de garantía recíproca es una muy interesante opción tanto para las pequeñas y medianas empresas como para los inversores institucionales. La SGR articula y garantiza a las pymes ante los inversores o ante el mercado de capitales, garantía preferida. Eso hace que la pyme pueda conseguir acceso al crédito en muy buenas condiciones y el inversor comprar productos, como por ejemplo las ON simples, con muy buenas tasas y casi nulo riesgo. De ahí que la experiencia nuestra con las ON fue muy buena, principalmente porque la pyme, entre que arranca el proceso y obtiene el dinero, puede llevarle un tiempo aproximado de 45 días, puede ser menos. La pyme logra un upgrade en el mercado financiero porque no es fácil llegar a tener el premio o el diploma de haber lanzado una obligación universal simple. Hemos visto pymes del interior muy orgullosas de haber llegado a calificar con este producto, y eso, por otro lado, aparte de mejorar el costo financiero, le da una credencial importante a la pequeña y mediana empresa. La ON simple tiene 2 ventajas o 3. Es muy, como explicó Magalí, es muy económica, llamémoslo así. No es la ON tradicional, que era muy complicada y tenía muchos costos. Es muy fácil de implementar y, por otro lado, para la pyme puede acceder a dinero teniendo en cuenta su flujo de ingresos y egresos de los próximos años. O sea, se puede armar un producto a medida de la pyme, con tasas atractivas y tiempos razonables, mucho mejor con los tiempos que a veces se manejan con las entidades financieras. Creo que es un producto muy interesante. Muy bien, muy claro, Jorge. ¿Qué hay del lado de garantizar? Ustedes
fueron, digamos, una de las SGRs pioneras que ha tenido un crecimiento muy grande, y cuál es la visión que tienen también desde el lugar que ocupan, de esta relación tan estrecha con el Banco Nación, con el sector público en general. ¿Qué están viendo en el mercado del financiamiento PYME desde ese lugar? Bien, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y bueno, en relación a lo que me consultás, creemos que estas herramientas que hoy están vigentes en lo que es el mercado de capitales, que se han sumado en los últimos años, el pagaré, el cheque tanto de tercero como propio, sumado ahora a la ON simple, nos aumentan a nosotros las SGRs la oferta crediticia, porque hasta hace unos años, si bien el sistema ya lleva 20 años, hasta hace unos años nuestro canal de monetización, por así definirlo, eran los bancos. Entonces, venía una pyme, obtenía una calificación con nosotros y lo más probable era que recibía los fondos o ese dinero a través de un banco. A través del desarrollo del mercado de capitales, como bien decía Jorge también, por el lado de los inversores también es muy importante el crecimiento que se experimentó, porque para que haya mercado de capitales tienen que estar los dos actores, tiene que estar la oferta y la demanda. Entonces, en la medida que tengamos oferta de inversores, dado que son instrumentos que al contar con una garantía preferida los hacen muy atractivos, es algo que va aumentando año a año. Y si a eso le sumamos que la diversificación de productos es cada vez más amplia, porque hoy a través del mercado de capitales una pyme puede descontar cheques propios hasta 12 meses, cheques de terceros hasta 12 meses, pagarés en pesos llegan, estoy hablando de hoy, cuando la situación está un poco más estable o más tranquila, estos plazos se extienden, pero hoy pagaré en dólares, podemos llegar hasta 24, pagaré en pesos hasta 18, y ON lo mismo, están en dólares y pesos. En dólares tenemos casos de hasta 48 meses y en pesos hasta 36 meses, con lo cual para nosotros hoy el mercado de capitales es una pata muy importante y necesaria como para complementar también la oferta bancaria, que hoy incluso, si lo analizamos de lo que es la oferta hoy vigente de tasas, para que tengan una idea, el mercado de capitales está en lo que es cheques en una tasa del orden del 40-45, cuando los bancos hoy están arriba del 60-70, y una ON en dólares puede estar alrededor del 7, 8, 9%, en pesos va a dar más 8, cuando hoy líneas de largo plazo en los bancos está costando más encontrar. Muy claro, muy bien. Y Matías, de BLD Avales, ustedes tienen una gran capilaridad, tanto de socios partícipes como de socios protectores, y en relación al financiamiento, sé que han trabajado muchísimo en el producto, en el pagaré, en dólares y en el cheque. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de la expectativa que puede tener una pyme cuando se junta a hablar con ustedes y a diagramar esa estrategia de financiamiento para los próximos 2 o 3 años? ¿Qué le aconsejás vos? ¿Tomar un producto en pesos? ¿Tomar un producto en dólares? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, la verdad es que nosotros cuando nos juntamos con las pymes, lo que vemos es asombro. Y digo, nosotros y al resto de los colegas le pasa lo mismo. En general, la pyme que no conoce SGRs, tampoco conoce el mercado de capitales, se asombra cuando puede ver a las tasas a las que puede descontar y puede ver la rapidez con la cual se hace del producto del descuento, el efectivo. La verdad es que las SGRs en un primer momento, como decía Simón, estaban atadas al sistema financiero. Después la gente de CNB nos permitió crear productos que hicieron que no necesariamente las SGRs dependan de los bancos, y eso hizo que las SGRs casi puedan ser laburar en forma automática o autónoma, y la pyme entonces resuelve todo en un solo lugar. Llega a la SGR y resuelve todo, no necesita abrir cuenta bancaria, o no necesariamente, gracias a que están los pagarés, los cheques de pago diferido y ahora las ON.
La verdad es que nosotros estamos aconsejando básicamente en lo que es moneda estructurar el financiamiento en base al flujo que tenga cada pyme, ¿no es cierto? No tratamos desincentivamos que alguien que no produce dólares se tome en dólares, salvo que lo haga hedgeándose con un futuro de dólar, que eso sí nos parece bastante atractivo. De hecho, hoy en día con las tasas que se mencionaban al 40%, aquella pyme que necesita fondearse en dólares o aquella que no lo necesita puede hacer un juego de tasas y fondearse a tasa cero en dólares haciendo un dólar futuro con tasas a 40 pesos. Así que tratamos de incentivar y de buscarle la vuelta para lograr el menor costo financiero. Y en relación a lo que decís de la capilaridad, la verdad es que vemos que el interior está muy virgen y hay muy poca oferta de financiamiento. Y estos instrumentos, la verdad es que, de vuelta, generan asombro en la pyme porque no pueden entender o les parece mentira algo tan inalcanzable como la ON o como un cheque o un pagaré que ven que lo descuentan en el mercado de valores. La verdad es que resulta muy atractivo. Y no me quiero olvidar del inversor, que se habló un poquito antes, pero del inversor socio protector, que es otra parte realmente muy importante. Ninguno de nosotros podría existir si no hubiese inversores que creen en nuestra capacidad de analizar riesgo, de tomar buenas decisiones de riesgo y buenas decisiones de inversiones, lo que le da una tasa interna de retorno a TIR bastante alta por producto del ahorro del impuesto a las ganancias, y no solo eso, sino también la reducción del avance imponible del impuesto, que en épocas de alta inflación como estas todavía son mucho más altas las TIRs. Así que no quería olvidarme de eso porque es una alternativa de inversión, no solamente los instrumentos avalados por SGRs, sino el ser protector de una SGR por todos estos beneficios que les comentaba. Central. Yo iba a preguntarles ahora un poco a los tres, digamos, ¿cuál es la estrategia que tienen para con los socios protectores? Sin el socio protector, este sujeto que invierte su dinero en parte por la desgravación impositiva, no puede existir la otra parte de la garantía a la pyme. Bueno, cada uno de ustedes entiendo que tiene una estrategia de captación de socios protectores. Si nos quieren contar un poquito cada uno. Como ustedes dijeron, como dijo Matías, como dice Fernando, el socio protector es básicamente el que permite que este sistema funcione porque es el que invierte en la sociedad de garantía recíproca con un beneficio fiscal, como explicó Matías, inmoviliza el dinero por 2 años y su tasa de retorno depende principalmente del ahorro fiscal, que es muy importante, las inversiones que haga la sociedad de garantía recíproca y la mora. Entonces, la estrategia para seducir y captar protectores depende de los resultados de cada sociedad de garantía recíproca, tanto en su manejo de la mora como en las inversiones que realiza. Obviamente que hay 36 sociedades de garantía recíproca y todos tienen protectores, con lo cual podemos pensar que la mayoría del sistema está bien enfocado en el manejo de cada sociedad en cuanto a buenos hombres de negocio. En realidad, hasta hace un tiempo no había que hacer mucho esfuerzo para captar socios protectores. Es más, teníamos sobrepedidos o sobre demanda de los cupos autorizados. Hoy estamos en un contexto muy especial donde evidentemente hay que tener mucha precaución y el inversor está mirando mucho los números, porque obviamente para que el protector tenga una seducción de ingreso tiene que tener una proyección de pago de impuestos a las ganancias interesante, y creo que ahora se están haciendo mediciones especiales o proyecciones del cierre de año y después se verán los resultados para el ingreso. Lo que sí podemos decir que muchas SGRs tenemos bancos dentro de los aportantes a los fondos de riesgo. Ustedes saben que los bancos miran con lupa esto y son los más activos en el ingreso como protectores a la sociedad de garantía recíproca, con lo cual creo que es una prueba sustancial de que es una inversión muy interesante. Muy claro. Bien, un poco para agregar lo que menciona Jorge y para que les quede gráfico, los socios protectores para las SGRs son lo que son los depositantes para los bancos, es decir, así como una estructura de un banco tiene depositantes y préstamos, las SGRs tenemos los socios protectores, que son los que aportan a este fondo con el
objetivo principal de la desgravación, y los socios partícipes, que son las pymes. Para ampliar un poquito lo que decía Jorge, el socio protector que uno busca es un perfil de inversor que quiera diversificar su riesgo, es decir, tienen que ser generalmente grandes empresas, bancos, compañías de seguro, pueden ser incluso muchas veces personas físicas que tengan un buen salario a nivel anual, y lo que buscan estos perfiles es diversificar un riesgo. Entonces dicen, una persona que tiene buena utilidad en su ejercicio fiscal tiene una opción de o constituir un plazo fijo, o invertir en un fondo común de inversión, o comprar algún título público, o también esta alternativa de ser socio protector de una SGR, que, como mencionaba Jorge, en ese análisis integral que analiza el riesgo versus la rentabilidad, tiene muy a favor que tiene una desgravación impositiva directa del 35% durante 2 años, y tal vez como principal limitante que tiene que dejar los fondos durante 24 meses en la moneda de origen, que hoy son todas operaciones en pesos. Pero bueno, a modo de resumen, lo que se busca es un perfil de inversores que quieran diversificar su riesgo. Es decir, todos los socios protectores no tienen seguramente todos los huevos en la misma canasta, diciendo toda mi utilidad o mi ganancia está en la SGR, sino que dentro de su paleta de inversiones deben ser una porción interesante, ¿no? Una alternativa más a la hora de decir, bueno, tengo una utilidad, ¿en qué la invierto? Muy bien. Ahora, la verdad que desde el punto de vista de la pyme es súper interesante, y hay que acercarse a las SGRs y empezar a estructurar mi futuro en base al financiamiento. Ahora, yo lo primero que me preocuparía si soy una pyme es, tomo un aval de una SGR y me financio, empiezo a producir, me pasa como ahora que me baja un poquito el consumo, entonces no alcanzo a pagar del todo los compromisos que tenía, y ahí entonces la pregunta es, ¿qué permeabilidad tienen las SGR con esa pyme? Yo como pyme le puedo golpear la puerta a BLD Avales y sentarme y decirme, bueno, a ver, ¿cómo manejamos estos próximos 5 meses? Ayúdame a pensar si tengo que negociar un cheque, otro pagaré. ¿Cómo hacemos todo ese proceso de transición, siempre apostando a que luego el consumo crece, como pasa en todos los ciclos, y vuelvo a recomponer mi cartera, mi flujo para pagar los cheques o las ONs o los pagarés? ¿Qué hay ahí? Sí, desde ya en nuestro caso, y es idéntico en todo, supongo, me animo a asegurarlo, la realidad es que uno tiene un contacto con la pyme muy cercano. Te diría que la pyme, para convencer a una SGR de que la SGR tome el riesgo de esa pyme ante el mercado, la pyme demuestra todos sus números a la Sociedad de Garantía Recíproca, y desde ya que cuando las cosas empiezan a no andar tan bien o a trabarse, nosotros los incitamos, y por suerte ellos vienen solos, porque saben que encuentran una ventanilla donde van a procurar una solución al problema que se esté ocasionando en ese momento, a una baja de las ventas o lo que fuese, por si ese cheque que se vendió hay que rolarlo. Probablemente ese cheque esté con una garantía real o no atrás, una línea más grande. Las SGRs ahí tienen un papel fundamental, que es que lo asesoran a la pyme, y lo asesoran en forma integral. Entonces tratan de buscarle alguna vuelta para que el cheque no venga rechazado, sea rescatado, y la pyme pueda seguir vendiendo, pueda seguir teniendo la menor cantidad de traumas posibles en su giro comercial, porque la realidad es que a nadie le conviene, ni a la SGR, ni al protector de la SGR, ni a la pyme, ni al sistema, que la pyme defaultee, porque eso además genera una corrida en la pyme generalmente,
Y entonces la verdad es que se trata de estudiar el caso puntualmente y buscar alguna solución, incluso con otras compañías, ¿no? Así es, bueno, yo ahí puedo dar una opinión desde el punto de vista del mercado argentino de valores. En el mercado hay negociados 5.000 cheques por mes, una cantidad importante de pagarés, y nunca un inversor, ya no protector, digamos, sino un inversor como cualquiera de ustedes, quedó sin cobrar un producto vinculado con las compañías, con las SGRs. Indudablemente eso tiene que ver con que es un producto premium y también en que hay un trabajo muy intenso de seguimiento de esas carteras, de ese riesgo. Esto es un dato que a nosotros, al regulador, nos llama la atención y lo miramos de cerca. Nunca hubo un inversor que dejó de cobrar un producto vinculado a las SGRs. Y ahí, Jorge, una pregunta antecedente es, ¿cómo es ese proceso de vinculación entre la PYME y la SGR? Lo que por ahí le llaman el armado del legajo, ¿es complicado? ¿Ustedes son más difíciles que un banco? ¿Tengo que llevar una parva de papeles? ¿Cómo es toda esa relación que siempre a cualquiera que abra una cuenta, aunque sea para una tarjeta de crédito, nos preocupa? Bueno, el proceso se ha ido simplificando en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años. No es complicado. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una PYME es elegir una sociedad de garantía recíproca, presentarse y entablar una relación antes de la necesidad de financiación. Yo creo que la primera recomendación es, no hay que asustarse, es muy fácil, pero primero empezar a elegir una sociedad y contactarse. Hasta hace un tiempo, para ingresar a una sociedad de garantía recíproca, se requería presentar mucha documentación y comprar una acción como lo que se llama socio partícipe. Eso llevaba un tiempo de implementación, de presentación de documentación, de certificación de firmas. Eso al día de hoy se ha simplificado y cualquier PYME puede ingresar a una sociedad de garantía recíproca sin comprar ningún tipo de acción y tiene el derecho a ser avalado. Respecto a los legajos, hoy el requisito mínimo indispensable es que la PYME tenga lo que se llama el certificado PYME, que se consigue de la página de la AFIP. Es un certificado muy fácil de conseguir, es el mismo que le permite a la PYME acreditar beneficios para tener reducciones impositivas y tratamientos impositivos preferenciales. Si la PYME tiene ese certificado, y dependiendo de la política de cada CGR, puede ser que para líneas de poco dinero quizás ni se pidan balances. Solamente con el certificado y un análisis de su quit y sus antecedentes en el mercado financiero, el proyecto, el carácter, alcanza. Repito, cada SGR tiene su política, ninguna es mejor ni peor, cada una tiene sus decisiones, los directores de cada sociedad implementan políticas, pero es mucho más ágil que antes la llegada de una PYME. Obviamente para montos más importantes es necesario presentar estados contables, mayor información, mayor detalle de la misma, e inclusive ya en las SGR estamos trabajando con información totalmente digital, con lo cual ya el envío en físico no es necesario. Yo lo que les diría es que se tienen que ir de acá con una sensación de no es un banco, ni, como explicó muy bien Matías, ante el primer problema no somos especialistas en ejecutar, sino en escuchar. La buena fe de la PYME es muy bien vista en estos casos, todos podemos tener un problema. Y la apertura de una cuenta y de un legajo es mucho más sencilla, con lo cual creo que es el camino indicado para que una PYME acceda de una muy buena manera y ágil al crédito, en un país donde creo yo que va a ser más valioso tener una calificación crediticia, y creemos que el crecimiento de la sociedad de garantía recíproca y que la actualidad de aplicación acompañado marcan que es una herramienta muy poderosa, y yo recomiendo firmemente por lo menos la exploración, ¿no? Si después el resultado dependerá de la SGR y de cada PYME. Así es. Yo pensaba mientras vos hablabas que las pymes tienen 2 desafíos centrales en este tiempo, sobre todo para sostener su crecimiento. Uno es el del financiamiento que ustedes mencionaban, y sobre todo esta idea de no ver al financiamiento como el remedio a un problema, sino como una estrategia de crecimiento. Todos tenemos por ahí el sesgo de pensar
en el financiamiento cuando no logro pagar los sueldos, las cuentas, y ese es el peor escenario. Por eso muy interesante lo que vos decís de anticiparse y no que el financiamiento sea un remedio a un problema. Y el otro gran desafío quizás es el del gobierno corporativo, que esto tiene mucho que ver con Magalí, con la Comisión Nacional de Valores, y por eso le quiero preguntar a ella cuáles son los esfuerzos y los indicios que vos ves en el regulador, en esta tendencia tan importante de ir logrando paulatinamente que las empresas pymes empiecen a lograr un mejor gobierno corporativo, ya no una gestión cerrada, no una gestión tan no abierta al público, sino empezar a gestionar con mayores estándares de transparencia, con mayores estándares de calidad, que es la base que nos va a permitir luego evolucionar de productos más simples como el cheque y el pagaré a otros más complejos como las obligaciones negociables, las acciones. Y la CNB lucha mucho por el buen gobierno corporativo. Sí, efectivamente. Bueno, en cuanto a las pymes, a veces cuando escuchan por ahí gobierno corporativo asusta un poco el tema de decir, bueno, ¿qué tengo que mostrar? ¿Qué van a venir a ver de mí? Pero bueno, lo que se está pidiendo, lo que se está tratando de hacer es que logren ordenarse en cuanto a tener un estado contable prolijo. Esto de que vengan acompañadas por una SGR hace que demuestre un poquito más de solidez. Ninguna deuda que asumen desde el cheque, como decías recién, hasta la ON en general, o creo que casi en el 100% de los casos, queda sin pagar. Entonces, bueno, eso les da un poquito de solidez y se animan, si se animaron con el cheque y el pagaré, a venir a hacer una ON y a mostrar, bueno, tengo, este es mi directorio. No se le pide que muestren mucho, pero sí se le pide un pequeño orden que después agradecen. Porque dicen, bueno, logré tener en el plazo que me piden, que son 120 días, mi estado anual contable cerrado y puedo publicarlo. Y lo publican también sin miedo, porque están mostrándose con un instrumento que además es seguro. Entonces, bueno, puedo decir quiénes son mis accionistas, tienen bajos requisitos, pero que las empiezan a acercar y después pueden hacer sus primeras armas si quieren en otros instrumentos, a los que por ahí no venimos a contar, pero que se les pide un poquito más de información, y ya llegaron con esta estructura de, bueno, armé, sé relacionarme con los intermediarios, tengo inversores, salí puramente de lo que era mi banco conocido. Entonces ya tienen internamente otra estructura. El hecho de participar también en el mercado de capitales hace que se les acerquen a ofrecerles otras alternativas de financiamiento. Nos ha pasado en casos reales que nos cuentan que, bueno, por haberse animado por ahí con un monto chiquitito o a mostrarse y perder el miedo, porque en general pasa mucho que las pymes creen que por estar un poquito más prolijas, tener un poquito de visibilidad, les va a caer la FIP, no sé, o les van a venir a reclamar algo. La verdad es que no es así. En estos casos, yo lo cuento desde mi experiencia, vienen después muy contentas a decir que no, que fue al revés, que el hecho de mostrar, de sacar su foto, hace que vengan de un banco a ofrecerle el crédito que antes no le querían dar, o el hecho de salir publicadas en redes o sus videos, o decir, bueno, mirá, en los diarios, porque cuando se emite una ON, a veces, en muchos casos, sale publicado en financieros, pero en otros casos se ve también en medios más masivos, tal pyme del interior o de acá o de allá o que se dedica a esto, se financió, y entonces eso las muestra un poquito más armadas con sus competidores, con sus pares, hace que se acerquen sus pares, con lo cual esto de tener una estructura, de sentirse una sociedad importante, ¿no? Las pymes tienen a veces la sensación de que no, bueno, yo soy chiquitita, no, vienen a financiarse por montos muy chiquititos y terminan como envalentonadas, diciendo, bueno, sí, me venía bien. Esto del gobierno corporativo, si bien en CNB se está trabajando mucho desde las empresas más grandes también, en cuanto a transparencia, en cuanto a organización, les impacta así a las pymes y yo creo que a la larga las favorece, y no es
ni mucho tiempo más que que les insume, ni mucho gasto más. Es ser prolijos. Nos pasa a todos, cuando nos emprolijamos con algo descubrimos que es favorable. Sin duda. Creo que puede ser interesante, Simón, contar algunos números de lo que significa garantizar, por ejemplo, en relación a cuántas pymes llegan, cuántas empresas avalaron en este último tiempo, qué representa en definitiva como ese valor social que tiene una SGR, en este caso puntual, ustedes desde Garantizar. Bueno, como en un momento mencionó Jorge, el sistema de sociedad de garantía recíproca en total somos 32. Garantizar hoy es líder en el mercado. Para que tengan una idea, todo el sistema tiene un fondo de riesgo de casi 20.000 millones de pesos. Garantizar tiene 7.000 y tiene un monto total de avales otorgados de aproximadamente 25.000 millones, donde nosotros tenemos más de el 60% en esas garantías otorgadas. En cuanto a cantidad de pymes, si bien se habla de este número mágico que se tira, de que habría 1 millón de pymes, o que a veces hablan de 600.000, 800.000, nosotros todavía estamos en un porcentaje muy inferior. La verdad que, como siempre hablamos con Jorge, Matías y el resto de las sociedades, todavía no necesitamos competir porque todo el sistema de garantías creo que tiene 25.000 pymes que asistimos, con lo cual tenemos margen para atender todas las pymes que atendemos y que tienen potencial de calificar. Y como mismo decía Matías, hay mucho, no digo desconocimiento, pero como es una herramienta nueva, no como un banco que existen desde siempre, las SGRs tuvieron una difusión, diría, los últimos 10, 15 años, con lo cual queda mucho todavía por desarrollar y seguir incorporando pymes. Después, bueno, a nivel estructura, nosotros como líder del mercado tenemos 30 sucursales a nivel nacional y tenemos una sucursal básicamente en las principales provincias o regiones del país. Muy bien. Matías, si querés te pregunto, perdón, iba a decir algo. Te pregunto para que me amplíes esto que dijiste al principio de la función de las sociedades de garantías recíprocas, que como lo dice su título y Jorge también lo mencionó, lo que vos vas a hacer es otorgarme a mí como pyme una garantía. Es decir, vos no me vas a prestar dinero, lo que vas a hacer es facilitarme el acceso al mercado de crédito. Bueno, y eso te permite que tu fondo de riesgo pueda crecer, pueda multiplicarse exponencialmente. Ahora, pero desde el punto de vista desde la empresa PYME, ¿cuál es el valor de la garantía de una SGR? ¿Por qué me distingue terriblemente esa garantía y me mejora mi posibilidad de que otro, cualquier inversor, me pueda prestar el dinero concretamente? Mira, ahí creo que hay varias cosas para contar. Primero, que es un poco lo que decía Manolí, si vos vas a una SGR y una SGR cree en vos y te avala, y vos salís al mercado con una garantía de una SGR, eso ya te pone un escalón más arriba. Es como si te hubiese prestado plata a un banco importante o que alguien importante haya creído en vos. Esto es ayudado. El sistema de SGR es nuevo, relativamente estamos hablando de 20 y pico de años, y fue creciendo todo este tiempo. Hoy, si vos mirás todos los préstamos del sector financiero, o sea, la plata que prestan los bancos a todo lo que no es sector público, el sistema de SGR es un 2%. Después, si desagregás y limpiás un poquito más ese número para dejar lo que es pymes, el sistema de SGR es un 5% de lo que prestan los bancos a las pymes. Y es una cifra relativamente importante. Entonces, que una SGR, cualquiera de las que hay autorizadas, crea en vos, ya, digamos, te marca una distinción. Te jerarquiza. Te jerarquiza, exactamente. Hace que la gente te vea más, te vea de otra forma. Que una SGR haya creído en vos implica también
no solo que te pongan la vidriera y te jerarquice, sino que evidentemente tenés un negocio atrás rentable. Es raro que un SGR se equivoque, porque el SGR no mira tanto, o sea, está obligada a mirar papeles y demás, y en los últimos años, por suerte, el regulador nos ha ido sacando trabajo sucio que no agrega mucho valor, pero las SGRs entonces miran mucho el negocio y están muy especializadas. Todavía no nos chocamos los codos entre las SGRs, estamos muy especializados. Nosotros estamos en lugares chiquititos en pueblos, Garantizar está en lugares más grandes, Hacienda están por todo el país los dos, después hay SGRs más de nicho, hay SGRs en distintos lugares, que hace que en general uno cuando se mete en un negocio lo conoce y bastante. Eso hace que no solamente entonces tenés la marca distintiva, sino que el negocio en general que tenés atrás vale de por sí. Y además los costos son mucho más baratos que fondearte en otro lado, generalmente. Y viene este plus que hablábamos antes, que no quiero ser muy redundante, pero el asesoramiento. Por ahí la SGR viene a veces motivada por un banco, que el banco le dice, mira, te presto la plata si me traes una garantía de la SGR. Y la pyme llega a la SGR y la SGR dice, mira, podés tomar esto, pero por ahí también tenés esta opción, te ayuda en el lugar corporativo, te dice, mira, prolijate en los balances, mira, te conviene empezar a mostrar un poquito más, mira, tenés que tener una auditoría. Entonces son un montón de pequeñas cositas que a veces no son cuantificables, pero que hacen que la pyme, la verdad que le cueste pagar poco la comisión. Y eso a las claras indica que el servicio que le das es bueno, porque nunca tenés en general, cuesta mucho que alguien pague una comisión o pague una factura con agrado. Bueno, en este caso la verdad que a nosotros nos pasa bastante. A nosotros al sistema me refiero. Muy bien. Jorge, ¿te acordás y querés compartir algún caso, digamos, de éxito, algún caso que te acuerdes de este tiempo que vos digas, mira, a esta pyme vimos tal cosa, nos gustó este core de negocio, nos gustó esto y decidimos apoyarla en su crecimiento? Que nos puedas compartir como mensaje. Tengo uno que me quedó muy grabado, no tan en línea con lo que es tu pregunta, pero hace unos años hicimos una gira con el gerente comercial y el de riesgo por la Patagonia. A mí me gusta o me gustaba mucho salir, porque creo que este es un negocio donde desde la cúpula hacia lo más bajo la clave es conocer a la pyme. Creo que eso es lo que marca la diferencia con el banco. Y una de las visitas que habíamos organizado era la principal embotelladora de Neuquén. Tuvieron los dueños, no tenían la más pálida idea de lo que era una sociedad, pero nada. Y era una empresa pyme, pero grande. Entonces, antes de hablar de nuestro producto, ellos decían que no podían crecer justamente porque el costo financiero era uno de sus lastres y por eso querían escuchar de qué se trataba esto para aprender. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Ellos estaban descontando cheques en la plaza, en su casa de bolsa, en la Patagonia. Estaban pagando un costo financiero que era aproximadamente el doble, si mal no recuerdo, que el que podían pagar con el aval de una sociedad de garantía recíproca, yendo al mercado de capitales por los caminos correspondientes. No lo podían creer, no nos creyeron. Están así que el dueño dijo, vamos a hacer una cosa, para ver si es cierto, voy a mandar un cheque y a la semana me van a caer muchos más cheques. Y de acá sacamos 3 experiencias. Uno, lo que hablaron mis colegas de la falta de cultura que hay en el país. No solo en esto, creo que un gran problema que tiene Argentina es la falta de cultura y también de comunicación de las cosas buenas que tenemos, porque estamos muy acostumbrados a hablar de lo negativo y lo bueno se comunica mal. Segundo, es que hay una oportunidad de negocios gigante. Ustedes escucharon a Simón hablar de 15.000 pymes hoy activas contra 800.000. Creo que eso marca lo que estamos hablando de la falta de difusión y de formación. Yo lo puedo decir con ética, puedo ser contador y yo critico mucho a mis colegas. Yo sinceramente no entiendo cómo hay tan pocas pymes que conozcan esto y yo creo que los contadores de las pymes son en parte responsables también.
En algún caso, y en este caso, después vino la gente de Neuquén un día a Buenos Aires a visitarnos, y la conclusión es que el contador jamás les había hablado de esto, y también que el contador era una especie de facilitador financiero, sin conocer ni siquiera la herramienta. Con lo cual yo creo que una pyme, para poder crecer, aparte de recibir subsidios y beneficios, tiene que buscar profesionales que la lleven y la conduzcan. No digo a jugar en primera porque suena un salto muy grande, pero por lo menos creo que la profesionalización de los negocios es un requisito ineludible para que las empresas puedan subsistir en un país que sabemos todos tiene muchas complicaciones, pero sí, tras las complicaciones hay oportunidades no detectadas, es mucho más arduo el camino. Creo que esa anécdota me quedó muy grabada y la cuento, y muchas veces la he contado porque me marcó mucho. Creo que tiene que ser es el mensaje, digamos, estimular a todas las pymes que nos escuchan a incorporar esto de la planificación financiera, de rodearse de recursos estratégicos para sostener su crecimiento. En otras palabras, ninguna empresa en el mundo crece con el dinero que tiene en el bolsillo, desde Bill Gates hasta cualquier pyme. Todos necesitamos crecer con el financiamiento, y para financiarse necesitamos tener una estrategia de financiamiento planificada.